Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Instituto Nacional de la Yerba Mate por la invitación a hablar sobre este tema en el día de hoy, y además felicitarlos por la organización de las jornadas de Yerba Mate y Salud, la cual vienen haciendo hace varios años, con gran éxito, y gracias a la cual se ha logrado juntar a muchos investigadores del país que trabajan en esta temática. En particular, yo voy a hablar de los efectos de la yerba mate sobre el tejido óseo, y entonces vamos a ver cómo contribuye la yerba mate a nuestra salud ósea. Mi nombre es Lucas Brun, soy médico e investigador de CONICET y director del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. A modo de breve introducción, algo que ustedes conocen claramente, que el consumo de yerba mate es habitual en Argentina y otros países de América del Sur. Pero un dato que tal vez no sea tan conocido: en nuestro país, la yerba mate constituye la fuente de ingreso más importante de cafeína. ¿Qué quiere decir esto? El 50% de la cafeína que incorporamos diariamente es a través de la yerba mate. La segunda fuente de ingreso más importante, como se imaginarán, es el café. Entonces, dado que la cafeína ha mostrado efectos perjudiciales sobre el tejido óseo, se podría esperar a priori un efecto negativo de la yerba mate sobre el hueso. Esto fue observado, por ejemplo, en este trabajo en el año 2002, donde se observó este efecto negativo de la yerba mate, de la cafeína, en mujeres posmenopáusicas sobre la densidad mineral ósea. Aquí vemos cómo en las barras blancas, que son las consumidoras de café, se observa una menor densidad mineral ósea a nivel del cuello femoral y del trocánter, cuando el consumo de calcio está por debajo de los 600 miligramos día. En el caso de las barras que vemos a la derecha, donde no se ve esa diferencia, es en los casos donde el consumo de calcio está por encima de los 750 miligramos día, por lo tanto cercano a los valores recomendados, que son de mili. Esto quiere decir que ese efecto negativo de la cafeína se observa solo cuando el consumo de calcio es insuficiente. El efecto negativo de la cafeína sobre el hueso también había sido observado en distintos trabajos a nivel de animales de experimentación, afectando parámetros bioquímicos, radiográficos e histomorfométricos, la diferenciación y proliferación osteoblástica, la osificación endocondral y la mineralización ósea, la maduración y diferenciación osteoclástica, el proceso de reparación al durar la velocidad después de la extracción dental también es un proceso afectado por la cafeína. Sin embargo, hay trabajos que reportan que dosis bajas o moderadas de cafeína tienen un efecto favorable para el tejido óseo. Entonces, digamos, resumir esto diciendo que el efecto negativo de la cafeína sobre el tejido óseo se observaría solo a dosis altas. Esas dosis serían aproximadamente 200, 300 miligramos de cafeína por día, equiparables a unos 400, 500 miligramos de café diario. Y esto a su vez sería atenuado cuando el consumo de calcio es mayor a 750 miligramos día, o estaría cercano a los requerimientos nutricionales. Hace unos años, en el año 2011, 2012, un grupo de la ciudad de Mendoza observó en mujeres posmenopáusicas tomadoras de mate una mayor densidad mineral ósea a nivel de la columna lumbar, con un 9,7%, y del cuello femoral aproximadamente un 6,2%. Esto de alguna manera me llamó mucho particularmente la atención a mí y a nuestro grupo, donde, como habíamos dicho anteriormente, se podía esperar un efecto negativo de la yerba mate sobre el tejido óseo, y en realidad este grupo lo que estaba encontrando era un efecto positivo. Aún más me llamó la atención cuando, al analizar el trabajo, veo que los dos grupos, tanto el grupo control o los grupos posmenopáusicas que consumían yerba mate, presentaban un consumo de calcio insuficiente, por lo cual aún más en esa situación se hubiese esperado un efecto negativo producido por la cafeína. Esto lo que nos estaba diciendo es que el mate tenía otros componentes con efectos positivos que daban entonces la pauta de que debíamos estudiar un poco más este proceso y este efecto de la yerba mate sobre la salud ósea. Por ello que a partir de ese año 2012, nuestro grupo del Laboratorio de Biología Ósea de la Ciudad de Rosario se interesó en profundizar este hallazgo, evaluando el efecto a nivel óseo y sobre las células óseas, tratando de dilucidar el mecanismo de acción. Nos planteamos entonces como primer estudio un objetivo general, donde decidimos estudiar el efecto de la yerba mate sobre el tejido óseo, con determinaciones o planteamos objetivos específicos, donde evaluamos la densidad mineral ósea, la morfometría cortical, la histomorfometría ósea, la conectividad trabecular y propiedades biomecánicas. Eso lo hicimos a través de dos tipos de experimentos.
El primero a través de un modelo animal de línea rata de Sprague-Dawley en crecimiento, donde tuvimos 4 grupos experimentales, un grupo control que recibió agua con 2 tipos de dieta, una dieta baja en calcio y una dieta normal, y el grupo yerba mate, donde también teníamos 2 grupos, dieta con bajo contenido de calcio y con dieta normal. Y un segundo modelo, en este caso ya un modelo de baja masa ósea establecida, con ratas controles y ratas ovarictomizadas, simulando un modelo de posmenopausia y pérdida de masa ósea, como si fuese osteoporosis o osteopenia, que recibieron el control agua y un grupo que recibió también infusión de yerba mate. Veamos entonces qué hicimos en estos modelos experimentales. En ambos casos, la yerba mate se administró ad libitum, o sea, a libre demanda, como una infusión preparada con 25 gramos de yerba mate por litro de agua, obviamente con un proceso previo de filtración y enfriamiento por 90 días. En el primer modelo experimental estudiamos pasado el tiempo experimental, los fémur y las tibias, huesos largos de estos animales, a través de distintas técnicas como la densidad mineral ósea, el análisis morfométrico cortical, las propiedades biomecánicas a través de 2 ensayos, ensayo de flexión a 3 puntos y el ensayo de compresión, y la histomorfometría y conectividad trabecular. Ahora brevemente voy a pasar a explicar cada una de esas técnicas. La densidad mineral ósea se llevó a cabo estudiando a través de placas radiográficas con un patrón de aluminio conocido. El patrón de aluminio lo que tiene es, está previamente estudiado, cada uno de estos escalones representa una cantidad de calcio conocida. Entonces, gracias a la determinación a través de un software del área y de las tonalidades de grises incluidos dentro de esta zona amarilla, y utilizando como escala este patrón de aluminio con constelaciones de calcio conocidas, uno puede establecer el promedio de esa escala de grises al interior de esto amarillo y determinar entonces la densidad mineral ósea en función del área rodeada por la línea amarilla, como les mencionaba previamente. También, si uno se actualiza y estudia en un sector donde no determina los bordes que corresponden al hueso cortical, uno puede estimar la densidad mineral ósea a nivel de una zona trabecular, que es la misma zona donde se hacen los estudios que voy a mostrar después de histomorfometría. También se estudió, como dije, la morfometría cortical. Esto se hace a través de cortes al 50% de la diáfisis, observamos esto al microscopio y se produce la digitalización de la imagen, y entonces se miden una serie de parámetros, como en este caso la línea verde, que es el perímetro perióstico, el amarillo es el perímetro endóstico, y luego una serie de diámetros, el diámetro total, el grosor cortical o diámetro cortical, y el diámetro medular, a través de las mismas líneas. Por ejemplo, la línea verde, además del perímetro, nos da el área total, la línea amarilla nos permite determinar el área medular, y por diferencia entre el área total y el área medular se obtiene el área comprendida entre la línea amarilla y verde, que sería el área del hueso cortical. La evaluación de la resistencia ósea se hace a través de 2 test. En el caso de la flexión a 3 puntos, se observa la resistencia del hueso total. Se mide una serie de parámetros como rigidez, fuerza máxima soportada, la fuerza de fractura y la energía absorbida. Y a su vez hay otro test, que se llama ensayo de compresión, que nos permite estudiar la resistencia ósea, pero de la zona trabecular. Allí se hace a través de un corte de 2,5 milímetros de espesor, y se evalúa en la zona interior, donde está el hueso trabecular, y no se produce, sin efecto, digamos, de la zona externa, donde estaría el hueso cortical. La histomorfometría ósea se hace a través de cortes histológicos, donde se obtiene una imagen de 2 milímetros cuadrados a 1 milímetro debajo del cartílago de crecimiento, y se produce, también utilizando un software, la delimitación de todas las zonas trabeculares óseas para obtener una serie de parámetros, como el porcentaje de tejido óseo, y luego, con algunos cálculos matemáticos, espesor trabecular, número de trabéculas y separación trabecular. ¿Qué obtuvimos como resultado en este primer estudio? Bueno, observamos que la densidad mineral ósea se vio afectada por la dieta, como era esperar. O sea, los animales del grupo control que recibieron agua, pero que recibieron una dieta insuficiente de calcio, tuvieron una disminución o pérdida de la densidad mineral ósea. Efecto que no se vio en el grupo de yerba mate, lo cual nos estaría hablando de un efecto protector de la yerba mate ante la dieta hipocálcica. O sea, que aquellos grupos que recibieron
dietética, pero que recibieron yerba mate, no tuvieron la misma pérdida que se observa en el grupo control. Congruente con la densidad media ósea, se observó la misma tendencia y la misma información sobre el volumen de óseo trabecular, o sea, se produce pérdida del volumen óseo trabecular en los animales que recibieron agua y dieta con bajo contenido de calcio, pero esa pérdida no es lo suficientemente importante para observar una diferencia entre estos dos grupos cuando se administra yerba mate. No vimos lo mismo en los ensayos de flexión y en el ensayo de compresión para los estudios biomecánicos. Aquí, tanto en el grupo control como en el grupo yerba mate, cuando se administró una dieta con bajo contenido de calcio, se observó una disminución de los parámetros, por ejemplo aquí, fuerza de fractura, y en esta gráfica la rigidez. Aquí la yerba mate no logró proteger o no mostró su efecto protector observado en las imágenes o en los estudios anteriores. Entonces, como conclusión, decimos que el efecto negativo de una dieta con bajo contenido de calcio sobre la densidad mineral ósea y las variables histomorfométricas es revertido en parte por la yerba mate. Sin embargo, la yerba mate no fue capaz de revertir el efecto de esta dieta en bajo contenido de calcio sobre, por ejemplo, las variables biomecánicas y la conectividad trabecular. Y allí nos planteamos que tal vez la presencia de polifenoles u otros compuestos que puedan estar dentro de la yerba mate, con un efecto en este caso favorable sobre el tejido óseo, atenúen el posible efecto negativo que hubiésemos esperado de la cafeína, como dijimos previamente, también presente en la yerba mate. El segundo modelo que les había mencionado previamente, que es un modelo con baja masa ósea ya establecida, bueno, acá lo que observamos es no hay ningún efecto, en este caso, diferencial de la yerba mate, tanto a nivel del volumen trabecular, bueno, se produce una disminución en este modelo de baja masa ósea sin efecto protector de la yerba mate. Entonces, como conclusión de este segundo estudio, lo que decimos es que la yerba mate no tendría efecto sobre el hueso una vez que la masa ósea ya se encuentra disminuida, o sea, en estados de osteoporosis o menopausia. Por lo tanto, como dijimos en el primer estudio, si bien demostramos un efecto beneficioso de la yerba mate sobre el tejido óseo, la yerba mate no debería ser considerada como un tratamiento en enfermedades óseas como la osteoporosis. Por lo tanto, lo que nos tenemos que llevar de esto es que la yerba mate es un nutriente, o contiene nutrientes, que son beneficiosos para proteger o para acompañar o para cuidar nuestra salud ósea, pero no debemos considerar la yerba mate como un tratamiento para las enfermedades óseas. Luego, como decía, sospechábamos allí que los polifenoles podrían tener algún rol preponderante. Entonces decidimos estudiar los mecanismos moleculares, los polifenoles a nivel de los tejidos óseos, y nos basamos en algunos trabajos de otros grupos experimentales, de otros grupos de investigación que habían realizado previamente. En este esquema, simplemente no los quiero complicar con las siglas, vemos el proceso de diferenciación desde las células mesenquimales hacia las células osteoblásticas u osteocitos, cómo se van produciendo su diferenciación hasta células maduras que producen síntesis de matriz ósea que luego se va a mineralizar, y en definitiva son células productoras de tejido óseo. Allí participan en todo este proceso de diferenciación una serie de factores de transcripción, no quiero complicarlo con los nombres, pero simplemente retengan un segundo, se llaman RUC2, Osterix y proteínas morfogenéticas óseas, que casualmente encontramos en otros trabajos que eran factores de transcripción regulados por polifenoles. En este caso vemos algunos trabajos con diferentes polifenoles y diferentes concentraciones, cómo incrementan la expresión de esta proteína RUC2 o el ácido o el ARN mensajero de estas proteínas que intervienen en la diferenciación ósea. Y acá también vemos en otra serie de trabajos cómo todos estos polifenoles son capaces de incrementar la expresión de las proteínas morfogenéticas óseas. Eso nos está planteando un posible efecto de los polifenoles a nivel de la diferenciación de células osteoprotegedoras. Entonces, a partir de esta información, decidimos nosotros estudiar el efecto de la yerba mate sobre la viabilidad y la morfología de las células óseas en cultivo. Para eso decidimos estudiar una serie de compuestos, son los más importantes de la yerba mate: cafeína como representante del grupo de laxantinas, rutina como flavonoide y ácido clorogénico como cafeol derivado. Este último es el que se encuentra con mayor
mayor concentración a nivel de la yerba mate, y sus posibles combinaciones, cafeína y rutina, y cafeína y ácido clorogénico, a diferentes combinaciones, y luego todas las posibles combinaciones entre ellos. ¿Qué observamos? Bueno, observamos en este primer diapositiva, vemos la viabilidad de las células que se conocen como MC3T3E1, que son células para estudiar el osteoblasto, o sea, tienen morfología y comportamiento de células osteoblásticas. Y allí observamos en la parte superior de esta gráfica que todas las concentraciones de los componentes o los compuestos que estudiamos en forma individual, rutina, ácido clorogénico a diferentes concentraciones y cafeína a diferentes concentraciones, mostraron un efecto positivo sobre la viabilidad celular. Como podrán ver, este es el grupo control, este es el valor del 100%, y todas las concentraciones se encontraban por encima, o sea, estos componentes estimulaban la proliferación de las células óseas entre aproximadamente un 20%. En las combinaciones, en este caso en la gráfica del medio, vemos todas las combinaciones de ácido clorogénico con cafeína, en donde también vemos que en todas las posibles combinaciones que estudiamos se observó un efecto positivo de la viabilidad celular. Algo similar también se observó al exponer a las células a la combinación de rutina con las diferentes concentraciones de cafeína. Queremos destacar en particular la combinación rutina 10 y ácido clorogénico 10, que tiene la relación polifenol-cafeína 15,1, que es la que se encuentra habitualmente en las infusiones de yerba mate, así como también la de ácido clorogénico 10 y cafeína 0,66. Tanto esa concentración de rutina como ácido clorogénico 10 microgramos por mililitro y cafeína 0,66 cumplen una relación polifenol-cafeína similar a la que encontramos en infusiones. Luego también estudiamos la viabilidad celular de las células MLO-I4, que son células que tienen morfología y comportamiento similar a las células osteocíticas, que son las otras células importantes que están en el tejido óseo, que tienen que ver con la mecanotraducción, o sea, cómo el hueso responde a los estímulos mecánicos. Acá vemos una menor respuesta de estas células a los componentes de la yerba mate. Solamente encontramos efecto positivo estadísticamente significativo al exponer la rutina a baja concentración, a las concentraciones más altas de cafeína. Acá se observa una tendencia al estudiar las combinaciones de rutina con cafeína. En algunas combinaciones se observó diferencia estadísticamente significativa y otras no, pero si recuerdan los gráficos de la diapositiva anterior, que rondaban el 20%, estas están entre el 8 y el 10%, indicando un efecto menor a nivel de este tipo celular. Y por ejemplo, las combinaciones de ácido clorogénico y cafeína no hicieron ningún efecto sobre la viabilidad celular de este tipo de células similares a las células osteocíticas. Bueno, como conclusión de esta parte, los resultados obtenidos en este estudio sugieren que los efectos positivos previamente descritos de la yerba mate sobre el hueso podrían ser una consecuencia, al menos en parte, del aumento de la supervivencia de las células óseas, y en particular de los osteoblastos, lo que indica una propiedad nutricional adicional relevante a la infusión de yerba mate o a nuestro querido mate. Bueno, para finalizar, les dejo una imagen que se denomina Hito del Mate, de Aldo César del año 96, y una frase que le escuché decir al doctor Francisco Maglio, no sé si originalmente es de él, que dice que el mate es la única bebida que no se puede tomar estando ligados. Muchas gracias.